Les decía entonces de que en cuanto a lo que tiene que ver con todo la parte, ¿cierto?, ¿cómo se llama?, de los temas, ¿ya? Bueno, vimos la introducción, ¿no? En cuanto al desarrollo, íbamos, que había, ¿cierto?, que ver ahí también el tema de la opinión personal, el desarrollo de argumentos, de un ensayo literario que pueden ser meditaciones personales, les dije, experiencias de vida, memorias, recuerdos, algunas lecturas, etcétera. Se fija, pero todo esto con un tono personal, con un tono subjetivo y con un lenguaje cuidado y literariamente bello. ¿Ve? Aquí uno puede entrar entonces, bueno, explayarse con la palabra de una manera poética como así lo sienta. Es por eso que, bueno, decidí que trabajemos este tipo de ensayos. Bueno, ¿ya? Bueno, en la conclusión, ¿qué pasa? Como conclusión, parte final de este ensayo literario, hay que, mira, se dice que hay que construir ahí una suerte como de refugio. Entendamos refugio, eso como especialmente íntimo, donde se encuentren tu opinión y tus argumentos, se produzca como un diálogo. Es decir, aquí es donde debe referir la relación de los argumentos y la opinión del ensayo. ¿Se fija? Sin olvidar, por supuesto, al lector, ¿ya? Eh, Acá, por ejemplo, todo lo que se haya mostrado con respecto a las lecturas, a la experiencia, meditaciones o reflexiones que se han hecho anteriormente, en la conclusión permiten validar lo que crees sobre el tema del que trata tu texto. ¿Se fija? Eso es así como lo que es con la conclusión de un ensayo literario. Y en relación, por ejemplo, a los temas que se trabajan, bueno, acá es, a ver, sin duda que al ser un ensayo literario tienes que tomar temas relacionados con la literatura, en el plan, en el arte, ¿cierto?, del lenguaje expresivo, ¿no?, en el sentido que lo entendemos. Por ejemplo, ensayos sobre poesía, puede ser por un tema, la poesía, lo que para ti es la poesía, ¿no? Y comenzar con ello a expresarte, comenzar con ello también a investigar sobre lo que otros autores también han dicho con respecto a la poesía, ¿te fijas? Sabemos incluso lo que opinan como escritores, como tal, como poetas, como también lo que han escrito, porque todo poeta tiene un texto relacionado de lo que siente que es poesía, por ejemplo, ¿cierto? Si pensamos en un Gustavo Adolfo Bécquer, ¿ya? ¿Cierto? Eso son sus rimas, ¿verdad? Poesía, ¿quién es poesía? Poesía eres tú, por ejemplo, ¿ya? Esto ya a modo de contextualizar nada más el tema. También pueden haber ensayos literarios sobre novelas, así como hay de poesías también sobre novelas, fija. Y con respecto a estos temas, por ejemplo, si tú tomas poesía, pero dentro de la poesía tú quieres, aparte del autor, por ejemplo, quieres tomar una obra perfectamente ya de un texto, todo lo que ha escrito ese autor, también lo puedes trabajar. ¿M? También lo puedes, que digamos, analizar y desde comenzar bueno, a expresar tu opinión en relación lo que ese poema, o en este caso una novela, o un cuento. Por ejemplo, se han hecho muchos ensayos de varios cuentos, hay novela y poesía, pero en este minuto se me viene a la mente La noche boca arriba, de Cortázar, por ejemplo. ¿Ya? Hay varios textos, o el mismo Quijote de la Mancha. Ujú. Sí, hay muchos ensayos, me viene también a la mente Unamuno, ¿ya? Hay otros más, pero se me viene Unamuno.
dentro de lo que me tocó investigar a mí cuando estudiaba literatura, ¿no? Eh, me encantó. Y a modo de contarle un poco la experiencia, cuando me tocó hacer a mí la tesis para el grado de literatura, efectivamente yo elegí a el personaje, sí, el personaje del Quijote de la Mancha, del ingenioso Hidalgo Mm, Quijote de la Mancha. Yo elegí el personaje. Entonces, ¿qué trabajé yo? Lo que hasta el momento se decía, hasta el momento se leía, bueno, todo eso lo investigué, por supuesto, ya, con respecto a la locura del Quijote. Pero leyendo, que lo tuve que leer muchas veces como obra literaria, ¿no? Para encontrar en ese personaje lo que yo descubrí en esos años, estoy hablando más o menos, situémonos por la década del 70, fines del 70. Entonces, descubrí que no era loco, que este personaje era superdotado. O sea, este personaje era un genio, un genio. Tenía una inteligencia superior, mal, o sea, yo lo tomé así. Bueno, ¿y qué me significó esa tesis mía? Investigar en psicología con respecto a lo que se decía en esos años sobre la inteligencia superior o el genio, ¿ya? Humano, investigar en neurología también en relación a todo el funcionamiento de nuestro cerebro frente a cómo la creatividad, hija de un genio, de mm. una persona que tiene una inteligencia que sale de lo común para crear, te fijas, todo lo que él se recreó en tu vida como personaje, ¿ya? Aparte de eso también, bueno, ahí leí mucho a Miguel de Unamuno, por eso lo tengo muy presente. Y hay otro autor más que también español, pero no recuerdo su nombre, que también lo tuve que leer, muchos más, pero dentro de los que... Bueno, pero es que, bueno, Unamuno tiene un criterio en su ensayo bastante amplio, por eso me permití trabajar con él con respecto a visión y a sus ensayos que él había escrito, porque como hay que tener referencias, te fijas, sobre también acá, o sea, no es llegar y decir, mire qué lindo, qué poético, yo creo, no, o sea, igual tenemos que investigar, a eso voy con ejemplo que le estoy dando con respecto a mi testimonio, ¿no? Lectura de filosofía tuve que hacer también, todo, pero todo relacionado así a lo que yo quería que todas esas áreas apoyaran mi tesis, ¿ya? Entonces, cuando uno tiene que defender una tesis en la universidad o donde, bueno, instituto, donde estudies, ¿no? Sabes que tienes que ir así, tan preparada para convencer a tus examinadores. Y yo eso tenía que hacer, y en aquellos años que no teníamos todo este avance tecnológico para demostrar con imagen y todo, a lo más recuerdo que había una diapositiva, una máquina de diapositivas, se fija, pequeñita que uno colocaba y hacía así para que pum, apareciera la imagen, siempre que no se enredara la diapositiva en la máquina, o si no dejaba, no podía hacer. Bueno, todo eso me pasó también. O si no, uno tenía que sacar fotos de los textos para presentarlo y pegarlos ahí en la muralla o en el pizarrón para ir demostrando lo que uno también con imágenes uno quería ya expresar. Bueno, me tocó hacer todo eso así como era antes, ¿no? Pero lo que quiero con esto decirle es que, claro, en el caso mío fue porque era una tesis profesional. Pero yo no estoy pidiendo aquí tampoco un ensayo que sea académico, porque en este caso fue un ensayo académico el que tuve que hacer, ¿no? Pero no estoy pidiendo que sea un ensayo a ese nivel académico, pero solo un ensayo como escritora, ¿ya? Pero un ensayo como escritora no quiere decir tampoco que desconozca la literatura que se ha escrito respecto a lo que tú estás planteando. Lo mismo que vimos ustedes hicieron, porque lo hicieron bien, porque buscaron, qué sé yo, claro, pero pusieron mucha información, ¿ya? Y bueno, pero acá el tema lo van a tener ustedes que equilibrar, o sea, buscar la información y recuerden que la información se comenta, esa información, ustedes conversan con la información.
Acá por eso el ensayo literario les va a permitir dialogar con esa información, ¿te fijas? ¿Ya? Entonces, comienzas tú a, a darte fija, porque en todo lo que es el desarrollo de tus argumentos y del respaldo que tú vas a tener frente a eso, que tú vas a ir interpretando, la información tú la das, a ver, las citas textuales respaldan, ¿te fijas? Y frente a esas citas textuales que tú uses, ¿no? Están las fuentes, que es la fuente, bueno, o se entrega al pie de página o se entrega si es un texto más largo al final, pero en todo caso, lo importante es que, ¿por qué? Porque las referencias y citas textuales tienen derecho de autor, que se diferencia entre lo que yo estoy pensando y lo que yo estoy planteando. O sea, perdón, y lo que dice la información que investigué. Eso tiene que darse esa diferencia, ¿ya? Acá en algunos textos de ejercicio de ensayo que de cambio climático, la diferencia no estaba, ¿ya? Al leer uno el texto informativo, la gran parte de ustedes, texto informativo referencial, ya uno, yo lectora pienso, o sea, no hay una interpretación en relación a lo que se está exponiendo ustedes como autora frente a la referencia, ¿ya? Las referencias se dan, pero no para decir, mira, esto es apoyo y después yo sigo con otro aspecto del tema que estoy, cierto, tratando, ¿ya? No, la referencia se da porque tú quieres además profundizar, ¿te fijas? Con esa referencia, ¿ya? Respaldar lo que tú estás planteando. En el caso mío, la referencia, te fijas, de la genialidad del personaje en sí, ¿ya? Mis profesores me creyeron, me creyeron que era superdotado. Sí, de verdad, me fue excelente, me felicitaron, porque no habían leído nunca, no habían escuchado ellos como, estoy hablando de década del 70, no se había escrito sobre genialidad, sobre el Quijote como superdotado. Todos los textos hablaban del Quijote como loco, ¿te fijas? Entonces, bueno, pero yo creo que el Quijote, mira, no creo, o sea, de hecho, el Quijote como personaje se ha estudiado como texto, en filosofía, se ha estudiado también en la carrera de Derecho para abogacía, se ha estudiado también en psicología mucho, psicología, bueno, antes se estudiaba, no sé ahora, ¿no? Bueno, pero es por eso, como les dije, es que yo no pido que sea un ensayo académico, pero sí un ensayo que tenga las características de este género, ensayo literario, ¿ya? Para que ustedes puedan explayarse libremente frente a lo que están ustedes planteando. Es obvio que si tú quieres elegir algo que te gusta, lo eliges, por supuesto, ¿ya? Entonces, a lo que, a lo que yo le estaba diciendo frente al esto de la genialidad del Quijote, que cuando yo termino de dar mi examen de grado, ¿ya? Yo estaba obviamente nerviosa, porque yo sabía que estaba planteando un tema y el profesor guía me lo había dicho, profesor guía, uno tiene un profesor guía en la universidad, ¿ya? Me había dicho de que estaba yo, entre comillas, como decimos en Chile, metiéndome en la pata de los caballos, ¿te fijas? Porque no había mucha información en relación a otros autores que hayan escrito sobre el personaje Quijote de la Mancha, te fijas, como superdotado, como un genio. Entonces, ahí fue quien me orientó. Tienes que buscar investigaciones aquí en psicología, en neurología, que dice, que habla sobre el tema, etcétera, etcétera, para apoyar tu tesis, ¿ya? Y tus argumentos. Bueno, yo me acuerdo tanto de esa experiencia, por eso me enamoré del Quijote, porque me identifiqué plenamente del Quijote, ¿te fijas? Me transformé en su amada. Entonces, así que, porque uno produce, por eso, el diálogo que ustedes tienen que hacer con el tema es que ustedes primero tienen que estar convencidas, ¿ya? Sobre el tema. Es lo primero, o sea, convencida, es porque aman el tema en literatura. Si tú vas a escribir, por ejemplo,
Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Sobre la literatura virtual, que es nueva, por ejemplo. Es una temática nueva. Sabemos todas nosotras, todas, las mujeres, ya, todas nosotras, te fijas, sabemos que desde el 2020 nos encontramos aquí virtualmente y nos llevamos ya 3 años que nos conocemos y conocemos nuestra literatura. Entonces, el tema de la literatura virtual es nueva, no hay antes estudios, no hay antes. Así que somos protagonistas de una historia literaria, sí, lo somos, chiquillas, lo somos. No es chiste, lo somos. ¿Te fijas? Seguramente a futuro, no sé, pues cuántos siglos más allá, más adelante, se va a investigar qué es lo que se escribía, qué es lo que pasaba, la virtualidad. ¿Te fijas? Entonces, bueno, la situación es que si alguien quiere, una de ustedes escribir sobre, a mí me fascina en todo caso, me gustaría hacerlo, sobre la literatura virtual, claro que la literatura virtual es como es amplia, también tengo que enfocarme bien con respecto a, digamos, cómo voy a tomar ese tremendo tema amplio. Puedo contextualizar referencialmente, sin duda, de usar la información de todo cómo empezó, etc. Pero tengo que focalizar. Por ejemplo, si alguien quiere focalizar, a ver, veamos qué pasaba con la literatura virtual en Chile, veamos qué pasaba con la literatura virtual en México, en Colombia, en Perú, en Panamá, donde vive Virginia, ¿te fijas? Veamos qué sucedía. Tienen que especificar un poquito más para no enredarse con tanta información, porque hay mucha, ¿te fijas? Si ahora veamos qué pasaba con la literatura virtual en Mailén, por ejemplo, que hay variada información, que es mi aspiración poder hacerlo algún día, escribir al respecto un ensayo sobre la experiencia, por ejemplo, los fanzines. Los fanzines de Mailén, ya vamos en el 31, los fanzines de Mailén, ¿ya? Hay toda una historia literaria. Eso yo estoy recopilando esa información, ¿ya? Justamente para ver cómo ha ido a ver, cómo procesándose ya la creación literaria a través de la virtualidad de esta experiencia. Pero yo no soy dueña de la información, que les quede claro. Ustedes quieren trabajar con fanzines, si quieren trabajar con lluvia de letras, por decirle de, no tienen nada que pedirme permiso a mí, lo pueden tomar, está ahí. Es como una biblioteca, tú vas, ¿cierto? A una biblioteca, bueno, no te puedes llevar el libro, obviamente, porque te van a, no, pero acá El está, sistema. claro, solamente que tú haces referencia, donde trajiste la información, ¿te fijas? Eso, por ejemplo, que tenemos mucho que hablar nosotras. Somos las protagonistas, bueno, hay muchos más, obviamente, pero iniciamos el 2020 esta virtualidad literaria. Venía de antes en todo caso, yo sé que existían muchos otros grupos ya antes. Yo no puedo hablar antes del 2020 porque yo no participaba en nada virtual, pero seguramente ustedes sí, algunos de ustedes ya antes, se fija, hay grupos que sí participaban en la virtualidad. También se puede investigar desde cuándo, bueno, se supone que desde a ver, Facebook se inventó, parece en el 2005, más o menos, en nuevito, ¿se fija? Bueno, a ver, tal vez en 2005, a ver si habían grupos virtuales, eso podría ser también. Un poco la historia, ¿se fija? Bueno, eso es a grandes rasgos cuando uno decide focalizar la atención, te fijas, frente a un ensayo literario. Eso es lo que quiero que focalicemos ahí y el escrito final de cada uno de ustedes sea un ensayo literario en que ustedes eligen el tema, en que ustedes eligen eso. Consultas.
Maestra, yo tengo una duda. Sí, pregunte nomás. Bueno, usted mencionaba tomar sobre algún autor, algo literario, ¿sí? Y a mí me vino la idea, no sé si eso sea válido, de hacer un ensayo sobre la muerte, un ensayo que yo Sí, titularía Amiga Muerte. sí, Es como mi idea de ver la muerte no como la vemos, sino ver su belleza, ver lo que realmente el descanso, efectivamente. Muy sí bien, es sí, válido para el ensayo. válido, por supuesto, porque usted lo va a Bueno, hacer desde la perspectiva literaria, ¿se fija? sí. En ese contexto, estoy pidiendo, perfecto, muy bien. Ahora, lógicamente, dentro de eso seguramente va a tomar también ideas filosóficas, se fija, como referencia, se fija, no, si hay puede tomarlo también de punto de vista, puede sacar referencia, qué sé yo, de científicas, por ahí también, o sea, todo es válido. Estoy viéndolo un poco hacia lo poético, hacia lo Sí, bello, pero sí. también referencias sobre la muerte, sí. Claro, porque la referencia es exacto, como usted dice, no un poco, harto, tiene que verlo mucho con lo poético, ¿no? Pero porque la referencia, si usted busca referencias, por ejemplo, sobre la muerte, que desde el punto de vista científico son muy frías, entonces va a tener que colocarle toda la belleza poética, ¿no? En relación a lo cómo usted está planteando ese tema, en relación a Yo su, quisiera como referencia poner, no sé, algunos escritores que han escrito sobre la muerte, algo bello. sí, Quiero precioso, poner algo así, no como científicos, también, como algo bello perfecto, hacia la muerte. exacto. Por lo Sí, mismo buscar que, poesías y dar la referencia ahí de tal poesía para que después quien le interese pues busque esa poesía, idea. es- Eh, mm, Quiero darle ese enfoque a la muerte diferente a como la tenemos en mente. me parece. Muy bien, sí, María Elena, está la libertad que nos da el ensayo literario es ese. Bueno, Cualquier tema que ustedes quieran tomar, yo estoy dando ejemplos. Se fija ejemplos solamente con respecto a si quieren tomar dentro de la propiamente tal literatura, pero si ustedes toman un tema, claro, lo tienen que hacer dentro del contexto del lenguaje ujú, literario, sin duda. Se fija sí, cualquier tema, embellecerlo con todos los recursos estilísticos que nos entrega este lenguaje que ustedes también conocen. ¿Ya? Entonces, sí, sí, por supuesto, mucho, muchas gracias, maestra. mucho, mucho. Mira, Luisa, diga. Palmira, sí, perdón. Hay un ensayo de poético muy conocido de Octavio Paz, El arco y la lira. Yo sé que eso ya es bien, bien, ¿cómo podríamos decir? Ya lo ha usado bastante, ¿no? Pero estoy tomándolo como referencia nada más, pero que podría ser de otro autor, ¿no? O sea, de otro autor. Por ejemplo, ahora último me está llamando mucho la atención una poeta que se llama Irene Vallejo. Ella es la autora de un libro que se titula El infinito en un junco. Entonces, em, no sé, para mí sería muy atrevida, pero bueno, siempre me gusta lo más difícil, creo, no sé por qué. Voy a tratar de enfocarme en su obra para hacer un ensayo. No sé si estará bien esa propuesta. Sí, excelente, excelente, interesante además. ¿Por qué? Porque uno al leer todo eso, te fija, uno va aprendiendo. Fija, entonces, claro, o sea, me parece muy bien. Gracias. Ahora, en cuanto a lo complejo, sí, a mí igual me gusta lo difícil. Yo, a Sí, modo de anécdota, cuando yo estaba estudiando en la universidad fue que leí a César Vallejo, ¿ya? ya. Peruano. Y yo me enamoré de César Vallejo también, me gustaba Borges también, porque su literatura y todo no es fácil de entender. Y a mí me encanta esa literatura que me lleva a pensar, que me lleva a buscar en el diccionario, me fascina. Entonces, cuando era jovencita, obviamente me fascinó César Vallejo, por esa literatura de él tan especial, muy expresiva, o sea, en poesía, todo, pero su forma de decirlo no era así como tan, no sé, bueno, pero Es es que que, claro, es que sí, o sea,
no necesariamente quiere decir uno, bueno, a mí, por ejemplo, Borges me encantó con su tema de la intertextualidad, ¿te fijas? Todo lo que además él traía, inclusive sus pensamientos sobre la creación literaria, para él decía que él creía en la reescritura, porque no había nada nuevo bajo el sol, lo que él planteaba. Pero claro, Borges en aquellos años, o de cuando yo era jovencita, estamos hablando casi 40 años atrás. Pero claro, o sea, nada nuevo bajo el sol, pero que Borges, claro, no conoció la virtualidad, que sí estaba ahí por llegar, ¿se Coincidencia. fija? Claro, por llegar. Coincidencia, disculpe que le Sí, interrumpa, dígame. coincidencia de la vida, usted hablando tú hablando de César Vallejo, Palmira, y yo acabo de hacer una ponencia sobre César Vallejo hoy día en la mañana a las 6, para mí 6 de la mañana. Entonces, claro, imagínate que sería lindo también que hablara de él, ¿no? De su poesía, porque ya tengo bastante información de él, pero de todas maneras voy a tomar una decisión si es por César Vallejo o Virene Vallejo. Por Los dos eso, tienen. ahí, exacto, ahí queda usted, bueno, Palmira, cada autor lo desarrolla. ¿Sí? Palmira, hola, buenos días. Hola, Juani, Em, dígame. sí, sabes, porque yo ya tengo como unos 5 ensayos que ninguno está terminado completamente, desde que tú nos has dado tema, creo que son como 5. Y hay uno que yo me dediqué a bajar información y encontré un estudio hecho acerca de la poesía que me encantó y que lo había empezado. Y es un estudio de una psiconeuróloga con respecto a la poesía. Y tiene todo un estudio científico. Es incluso que ella ha trabajado en Chile. El año pasado me parece que estuvo en relación a este tema y a otros, porque es muy amplio su campo de estudios de ella, no siempre relacionados con la neuropsicología, la neurología, ¿no? Es tomar desde otro punto de vista. Y es acerca de la poesía. Y cuando tú hablaste ahora, mm, me surgieron muchas ideas. Y en relación a eso, y ya que el tiempo es acotado, ¿no? Porque tú nos dices que es para la próxima semana, es drásticamente la fecha límite la próxima semana para este trabajo, o hay una posibilidad que sean unos días más. No, sí, mira, lo que pasa es que semanalmente vamos haciendo ejercicios, distintos tipos de Sí, ejercicios, nada más. Digamos, lo que tenga que ser acabado. No, no, no. Si todo lo que ustedes han escrito, todos, eso guárdenlo, de los ejercicios que hemos hecho en estas sesiones, ¿no? Eso guárdenlo porque también lo pueden desarrollar a futuro ustedes. O sea, ustedes, por eso que está, bueno, este taller de ensayo, ¿cierto? Todo lo que quedó inconcluso de esos ejercicios, ustedes terminan después para sacar su ensayo, ¿ya? Pero ya perfecto. queda, ya, o sea, responsabilidad de ustedes. Te fijas la parte que le corresponde a uno cuando hace un curso o algo, ¿ya? Entonces, no destruyan, no borren, no eliminen de Word lo que ya tienen, ¿te fijas? Ahora, Juan, y lo que tú dices, ¿te fijas? Yo no estoy, cuando doy estos ejercicios no lo he dado así como que se ha acabado, solamente que el ejercicio de lo que vamos haciendo para, en este caso, a ver, ustedes van ejercitando y ustedes me van mostrando cómo también voy yo explicando lo que estoy diciendo, porque eso es importante, ¿no? De Es acuerdo, decir, sí, claro, por supuesto. claro, en la reciprocidad de la pedagogía, ¿no? Es que también uno como profesora tiene que, bueno, estar alerta en relación a cómo van los estudiantes mostrando, digamos, en esas actividades lo que han ido o van aprendiendo. Por eso les dije a ustedes, empecé diciendo, el aprendizaje del ensayo teóricamente quedó claro, me deja claro. El otro tema, que es de redacción, ese es otro tema, ¿te fijas? Y esa es otra parte que se puede trabajar también en sesión, en algún taller, ya, no solamente para escribir ensayo, cualquier otro texto, la redacción en general, ¿te fijas? Entonces, por eso es que acá me parece interesante lo que dices también, Juani, porque sí, tú tienes ya varias ideas, bueno, de todas las que ya escribiste, más todas las que te están surgiendo, y esto va para todas,
por supuesto que ustedes tienen a ver, como escritoras, uno sabe que, bueno, esto lo voy a realizar en algún momento, si no es ahora, pero lo voy a realizar. Fija, ¿por qué? Porque a través de estas sesiones para mí es muy difícil poder hacer, mire, que ustedes escriban un ensayo completo, ¿ya? En el sentido de, porque los textos ensayísticos generalmente son un poquito largos. Sin duda de que más o menos cuánto, un ensayo 5 páginas mínimo, te fija, entonces sí, se complica. Eh, para ahora, o sea, que yo les diga, a ver, por eso les pido que me lo manden, para yo leerlo con calma y todo, porque sí, aquí muy difícil que se pueda leer un ensayo de 5 páginas. Te puedo acotar algo. Lo que pasa es que cuando, mira, cuando tú empezaste a hablar del Quijote y de toda tu investigación, yo pensé, esto amerita una investigación, me tengo que poner a buscar poesías, ¿no? Porque ella plantea muchas cosas hermosas y reales, que yo las sé por mi experiencia y por lo que veo, ¿no? Con respecto a lo que hace la poesía en nosotros, en nuestro cerebro. Es Entonces, es muy lindo su estudio y, maravilloso, como te digo, maravilloso. amerita mucha búsqueda. Y yo digo, en una semana no voy a alcanzar. Perfecto. No, Y es muy no, importante lo de la corrección. De hecho, yo siento que un pero de la virtualidad es que yo necesito que me corrijan algunas cosas y que uno no lo hace, ¿no? Uno lo espera, qué sé yo, lo deja estar y ya, después lo... Pero en este caso, el apoyo tuyo directo es necesario, porque hay cosas que uno no domina, está tan ocupado en el día a día de tantas cosas, ¿no? Pero sí, es muy importante. Bueno, encontré un abanico enorme, de repente no me quiero ir por las ramas tampoco. Me quiero bueno, acotar a eso abocar a eso que estoy, ¿no es cierto? Al estudio de esta neurocientífica. exacto. Bien, pues, Eso. claro. Mira, para todas, yo, claro, como nos queda una sesión la próxima semana, que es para terminar todo, claro, o sea, lo que voy a dar ahora como tarea, digámoslo entre comillas, para usar una palabra cortita, para que la actividad sale tarea, ¿no? Más cortita. Es que escribir un ensayo literario, ya, lo digo al tiro, antes que se termine este tiempo. Escribir un ensayo literario, pero ojo, estamos hablando de borrador, un primer borrador, ¿ya? Un primer borrador. ¿Te fijas? Donde lo mismo, se planteen ustedes el tema, ya, por decir algo, a ver, el Quijote de la Mancha. Ah, ya, Quijote de la Mancha. Anita, dígame, que levantó la mano. Antes que... No, pero termina tu idea o no vamos a volver después. No, si volvemos, sí, porque todavía queda que decir cosas. Pero Ah, no, no, entonces termina de explicar nomás. ya. Entonces, gracias. Entonces, mira, el tema, delimitar ese tema, si yo quiero hablar de Quijote, me voy a referir, mire, yo creo que es un genio, ya, busco sobre la genialidad que se dice, que se ha dicho, ya, en diferentes áreas, etcétera, ¿cierto? Ya, delimito el tema específicamente, la genialidad del Quijote, ¿verdad? Y comienzo en esa investigación. Acuérdense que la investigación, ¿cierto? Claro, ahora se facilita porque uno puede sacar la información ¿cómo se llama? Fragmento que uno necesita. Pero ojo, por eso quiero, el ejercicio que hicieron, que me mandaron, ha servido mucho para mí, para orientarme. Ustedes me orientan a mí, ¿ya? Para poder yo haber hecho este cambio, ¿te fijas? Pero ojo con esto, que cuando uno busca referencias, no es solamente para mencionar y argumente, ¿cierto? Respalde nuestros argumentos, sino que, acuérdense, existe una interpretación de la referencia también, ¿ya? Es decir, si yo hay dos formas de hacer referencia. A ver, una, cita textual, que va generalmente, bueno, en mis tiempos era entre comillas, ahora creo que usan solamente una sola, ya, en lo académico, ¿no? Pero sea, entre comillas, entre paréntesis puede ir la fuente, brevemente. Entonces, ¿qué sucede?
que si yo, cierto, entrego esa cita textual, o sea, no es solamente para colocarla ahí, para que se vea que, mira, estoy apoyando lo que digo, es porque yo tengo que también comentar esa cita textual. Y ahí viene la otra parte, que es la interpretación, o lo que también se llama parafrasear una cita textual. Parafrasear una cita textual es que yo con mis palabras estoy expresando algo que no es mío, sino que es de otro autor, pero también es una referencia, porque igual tengo que indicar de dónde la saqué, ¿m? Y quién la dijo. Pero yo la interpreto, o sea, como si yo escribiera, la interpreto. Resulta también muy motivadora eso. Bueno, entonces eso quiero que mejoren, porque entregaron harta referencia en el último ejercicio que hicieron. Te fijas, buenísimo, pero como que tiraron. ¿Ya? Entonces, no se trata de eso, sí. No tienen que usar tantas, usen solo la que necesitan. ¿Ya? Eso. Así que vamos a volver enseguida, ¿ya? Para continuar. Vamos a volver enseguida y eso es lo que tienen y tenemos todas, porque igual estoy en esta misma tarea que ustedes, ¿ya? Para poderte fijar, bueno, retroalimentarnos como estamos en este género ensayístico, ¿no? No sé qué. Ustedes van a, ya saben, pinchan el mismo link. A Virginia se le cae el internet, veo, está con problemas ahí. Bueno, pero como queda la grabación,